You are currently the only person in this conference.
Ya. Entonces, se ve la diapositiva, ¿cierto? Vamos a seguir entonces más opciones para estabilizar laderas con bioingeniería. Esto es un disparate, obviamente. Esto pasa mucho, como les digo, que la gente hace de nada realmente efectivo. Aquí todo esto se va a morir. La idea es que rebrote, por ejemplo. Y la idea es siempre proteger el suelo en todo su esplendor, no dejando barreras. Esas barreras se llenan con sedimentos y se rebalsan, etc. Otros errores ahí que comete la gente, etc. Y podría estar todo el día dándole muestras aquí, por ejemplo, para controlar los sedimentos. En una cárcava ponen barreras, pero en realidad controlar la erosión lateral, que es lo más fácil y simple, obviamente desviar el caudal principal y ahí estabilizándola de a poquito. Estos son, las tomamos en España, en la zona de Granada, y también como barreras de porosas, ya pueden filtrar los sedimentos, pueden ver como aquí, por ejemplo, que el cruce de un camino, pueden ver que como el agua es turbia acá y el agua y ripraps, terrazas de cultivo, control de erosión en caminos, por favor, eso es típico error, ya, en no controlar la erosión lateral en los caminos y tenemos caminos perdidos por eso. Los sedimentos, como les decía, el número uno. Alguien tiene el... No sé quién será. Entonces pueden ver cómo, por ejemplo, este es el embalse San Juan en Costa Rica, cómo en unos años alimentos, ¿no? Y punto. Es carísimo. De todo esto de la gestión de los sedimentos, en este libro que está gratuitamente online, para que sepan, un libro que publicamos hace poquito, y pueden ver cómo es la gestión de los sedimentos en países de las Américas, incluyendo Chile, ¿ya?
Y este es un muy buen libro, el autor es muy simpático. Está en inglés y en español, pero la español, la librería Miguel Concha lo importa en Chile. Y es un tremendo librazo de casi 500 páginas que te habla de todas estas técnicas de control de erosión, de recuperación de zonas degradadas, estabilización, deslizamiento, todo te lo habla. Es un curso que se los puedo dar si quieren, lo pueden solicitar ustedes, yo feliz se lo ¿ya? Pero ahí está todo. El que necesite cualquier cosa me avisa. Siempre dispuesto a colaborar con ustedes, ¿ya? Todo lo de las aguas lluvias. Que las aguas lluvias vienen contaminadas, las de las ciudades, las aguas pluviales. Entonces, ¿cómo la infraestructura verde puede ayudar a esta, digamos, a controlar esta contaminación? De partida, el modus operandi antes de la evacuación de aguas pluviales en ciudades era deshacerse de la escorrentía lo antes posible, que salga de la ciudad, y se acabó. Pero después no era muy efectivo, generaba muchas inundaciones y lo mejor es retenerla en la ciudad, que se vaya infiltrando el acuífero, desviarla hacia los jardines, desviarla hacia los árboles, por ejemplo, eh, y poder, y así se van limpiando y se va evacuando menos agua, no se colapsan los ductos de alcantarillado, de evacuación de agua lluvia, etcétera, etcétera. Se llama infraestructura verde, Green Infrastructure, lo pueden ver por internet, está en todos lados. Si quieren hacer algún tipo de salida, visita técnica, yo los puedo traer aquí a Arizona. Aquí está la cosa de la infraestructura verde, pero a la orden del día, ¿ya? Entonces esa es una buena forma de tratar las aguas lluvias para la persona que me estaba preguntando, mediante infraestructura verde. Se pueden poner filtros también, biofiltros, ¿ya? Y se van tratando sobre todo los metales, porque al final la escorrentía pluvial urbana tiene mucho metal pesado, ya tiene arsénico, tiene plomo, tiene todos estos derivados de los vehículos y de la contaminación atmosférica que van depositándose y por lo general la primera lluvia del año es la que viene más cochina, porque ahí vienen todos las mugre que se ha acumulado por toda la estación seca. Entonces ese es el más importante de tratar, el primer evento. Y para eso es bueno desviar las aguas y que se vayan infiltrando. Al final el suelo es el mejor biofiltro que existe. No hay por dónde perderse, que se vayan infiltrando y que se vayan juntando ahí. Otro tipo de tratamiento es membrana. Ya si no se puede con esto otro o en combinación se pueden perfectamente tratar. Hoy en día, la cosa es que hoy día está la tecnología para tratar cualquier tipo de agua. Las mineras, en vez de la tendencia mundial ahora es como en vez de irse a un relave para que se evapore, se trata esa agua, se le extraen los minerales, los metales que se necesiten y el agua puede potabilizarse. O sea, es increíble como esta, por ejemplo, esta pequeña, y ya no se está usando esa tremenda planta de tratamiento, sino que se está haciendo in situ ya, se llama, in situ. Entonces ya, por ejemplo, se pueden tratar las aguas de alcantarillado de un barrio, de una urbanización, por ejemplo, un conjunto de casas, y esa agua se puede tratar, ya sea se puede potabilizar, que en realidad en general la gente en el mundo trata de no hacer eso porque la gente como que, ¿cierto? Agua de alcantarillado, prefieren usarlo para el riego y se usa para riego de parques, por ejemplo, de plazas a nivel local. Una planta de tratamiento que agarra las aguas de alcantarillado, las trata. Muchas gracias. ¿Ok? Lo mismo que cualquier proceso industrial. Cualquier proceso industrial puede tratarse las aguas, problemas, y que puede ser, como digo, a nivel, todo esto a nivel central, como se hace en la mayoría de Chile, o a nivel micro, con estas pequeñas plantitas. Esta es para alcantarillado, la que se ve ahí, para desaladoras, para cualquier tipo de áreas domiciliarias, aguas grises, aguas de la minería, como les digo, industria. Aquí otro librito que acabamos de publicar es cómo se está contaminando
y tratando las aguas afectadas por la explotación de oro en este caso, pero en realidad la minería sí, pues, está afectando aguas y es un problema real y más que nada ligado a la explotación, digamos, ilegal y artesanal, porque ahí es donde hay que poner más reglas. Las grandes empresas por lo general cumplen con las normas, porque no les conviene no cumplir, pero ahí está bien entretenido el librito. Está en internet, va a estar en internet también, disponible con la cátedra UNESCO de la Universidad de Talca. Aquí tenemos el ejemplo de Tucson, Arizona, que todas las aguas de alcantarillado se van a una planta central de tratamiento y esa planta central lo que hacen es, hicieron un humedal. Aquí se puede ver cómo se hizo un humedal. Todo esto es un humedal y después las aguas que salen del humedal, que aquí el avistamiento de aves es increíble, la gente viene a ver aves por todos lados y recordemos que Arizona es un desierto y después se van a plantas de recarga de acuífero, lo recargan en un acuífero especial y después esas aguas tratadas ya, pese a que son calidad potable, con esa agua riegan los campos de golf, los parques, las plazas, las escuelas, etcétera, etcétera. Todas las áreas verdes con césped se riegan con agua de alcantarillado tratadas. Entonces, en muchos países las aguas de alcantarillado se ven como una molestia y en la mayoría de los países del mundo ustedes no van a creer cómo, incluso en Latinoamérica, la gran parte de los países, el agua de alcantarillado simplemente no se trata, se va, todos esos excrementos, todo se va directamente al río y directamente al mar. Entonces, un problemazo. Y entonces, ahora, hoy día está la tecnología para, con muy bajo costo, podemos tratar todas las aguas de alcantarillado y usarlas para la agricultura, etcétera, etcétera, dependiendo del modelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está bostezando? Por ahí se escucha. Bueno, y también están como el problema de los acuíferos urbanos, como decíamos, es que están contaminados muchas veces. Entonces lo que se hace en otros países, por ejemplo aquí en Tucson, bombean el agua del acuífero, la tratan y la vuelven a filtrar. Eso están limpiando el acuífero desde los años 90 y ya está limpio el acuífero. Ahora esa agua es potable y tienen acá agua por todos lados. Humedales. Humedales es increíble cómo los humedales están empezando a aprender. Estamos hablando de estructuras ingenieriles, son los humedales artificiales ya. Entonces podemos tratar los humedales, o sea, podemos tratar las aguas contaminadas, por ejemplo, de la minería, con humedales que en realidad hicimos un análisis ahora hace poco de toda Latinoamérica y más que nada la mayoría de los humedales que se usan para el tratamiento de aguas contaminadas son con plantas. Pero las últimas tecnologías desarrolladas en Estados Unidos se dieron cuenta que en realidad los microorganismos son las diatomeas en específico, son las que tienen muchísimo mayor capacidad de limpiar las aguas, funcionan con pH bajo, cuando a lo largo del ciclo del día y la noche el pH del agua va cambiando, entonces uno lo va haciendo y dependiendo del tipo de contaminante que uno quiera limpiar, es el tipo de diatomea que uno pone. ¿Entiendes? Entonces, sirve mucho para los coliformes, o sea, se usan en todos lados, pero también ahora se digo para aguas contaminadas, como la minería, por ejemplo, o cualquier residuo industrial. Entonces, lo aconsejo totalmente. Ecológicamente también son muy saludables y también sirve como pretratamiento. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, que poner un sistema de membranas porque necesita potabilizar esa agua, uno le puede poner un humedal antes de que entre la membrana y la membrana le va a durar pero 300 veces más y el agua va a salir mejor, obviamente. Entonces, como pretratamiento sirven mucho y muchas veces como tratamiento suficiente. Una cadena de humedad puede potabilizar al final casi cualquier tipo de agua. Los coliformes, por ejemplo, se limpian con la luz ultravioleta. Entonces, si es que está el humedal es diseñado, está el agua a poca profundidad y la misma luz ultravioleta de forma, es impresionante. Y así, este es un humedal que tenemos en California, por ejemplo, que da agua para la agricultura y otros usos, y es más o menos del porte de 2 canchas de fútbol.
y trata millones de sí, tiene el micrófono encendido. Si es que puede, por favor. ¿Alguien que está usando iPhone? ¿Parece? Claudia, ¿tú sabes quién es o no? Oscar. Profesor, Eh, no se eh, escucha, no, se no, corta la señal. Pablo, era tu micrófono el que estaba con problemas. Estábamos Sí. viendo que hay un problema de audio, igual se tiende a pegar un poco, quizás desconectar tu cámara para aliviar un poco la carga. Ya. Sí, sí, eso yo creo que va a ayudar. Si no, al final no se entiende la exposición. Ay, perdonen, no sabía. ¿Quieren que me devuelva? ¿Se escucha o no? Sí, quizás un Se escucha. poquito más hacia atrás puede ser, cuando empezó el problema. Por aquí, los humedales. O antes. Exacto, por ahí. Ya. Entonces lo que hablábamos, no sé si se me escuchó, pero lo que hablábamos es que los humedales están realmente despegando, ¿ya? Para el tratamiento de todo tipo de agua. Es una forma ecológica, económica y socialmente aceptada, muy aceptada, para tratar las aguas contaminadas. Entonces, como les decía, hicimos un análisis de toda Latinoamérica, de los humedales artificiales que se están usando para tratar aguas contaminadas, y el 100% de los humedales que se están utilizando son en base a plantas, que es como el concepto antiguo que se tenía de los humedales. Y que ahí en ese caso se usan las raíces de las plantas como biofiltro y es distinto. Entonces, lo que se dieron cuenta hace unos años en Estados Unidos es que en realidad los humedales más efectivos son los humedales que funcionan en base a microorganismos, específicamente diatomeas, ¿ya? Y las diatomeas, dependiendo del tipo de diatomeas que uno pone, es en base al tipo de contaminantes que uno quiere lidiar. Entonces el cadmio, el arsénico, el plomo, el boro, etcétera, etcétera, todos esos tienen sus diatomeas específicas. Y uno puede tratar todo tipo de aguas, como les digo. Los coliformes, por ejemplo, son muy, muy fáciles de tratar con estos humedales. Eh, el agua de alcantarillado, el agua de la minería, cualquier proceso industrial puede utilizarse con aguas de humedales, puede tratarse con humedales y dependiendo de los contaminantes, es solamente eso se necesita para tratar las aguas. Muchas otras veces se usan como pretratamiento para un sistema de membrana, ¿ya? Entonces uno tiene el humedal y después del humedal viene la membrana y esa membrana con ese pretratamiento de humedal le va a durar pero más o menos 300 veces más de lo que duraría cada vez. Entonces antes se reemplazaban las membranas cada 2 semanas, por ejemplo, ahora se pueden reemplazar cada 6 meses. Entonces, muy recomendable los humedales. Si quieren más información al respecto, si quieren venir a estudiar una maestría en estos temas, en cualquiera de estos temas que estamos hablando, acuérdense que aquí en Arizona y Colorado estamos a la cabeza en el mundo en estos temas. Entonces, de hecho, nosotros estamos desarrollando esta tecnología de humedales artificiales en base a microorganismos. Este es el humedal de Prado en California que tenemos y es más o menos del tamaño de 2 canchas de fútbol. Entonces, en muchas zonas áreas los humedales ayudan a la recreación, a las aves, y aparte que se está tratando el agua contaminada, ¿ya? Y es mucho más económico y aceptado que una planta de tratamiento horrible con olores, etcétera, etcétera. Entonces, los humedales son... Aquí, ¿alguna pregunta? Sí, respecto a los humedales, no hay restricciones o normativas legales que un poco regulen el desarrollo de iniciativas como esta, sobre todo en Chile. Ya, en este libro que acabamos de publicar nosotros, que hicimos un análisis de cómo humedales artificiales para tratar aguas contaminadas en Latinoamérica, incluyendo Chile. Incluimos un capítulo de la parte legal, eso era muy importante. Y entonces
por favor me escribes, te mando esto, y ahí los autores del capítulo chileno, que entiendo que fueron de la Universidad de Concepción, hicieron un buen detalle de cómo está la cosa legal en Chile, porque esto esta la parte legal depende del país. Hay algunos países que están están en pañales. En el presente gobierno se han tomado muy en serio esto de los humedales, la verdad. Sobre todo proteger los humedales naturales, etcétera. Pero este libro específico es para humedales artificiales, entonces te recomiendo que leas ese capítulo, ¿ok? Ahí me avisas y entero. Va a estar disponible online, pero todavía no lo está, pero se los puedo mandar el PDF a quien quiera. Gracias. ¿Ya? Y después están las técnicas de almacenamiento de agua, porque una cosa es llevar agua a una cuenca, otra cosa es cómo almacenarla. Entonces, los embalses, como que las zonas cordilleranas del mundo, a medida que se están derritiendo los glaciares de cabecera, los embalses como que están pasando de moda. O sea, si es que ustedes se ponen a pensar, la tendencia en Chile es a menos precipitación y como podían ver antes de la llegada del Niño, están casi todos los embalses en estado crítico. Entonces, es una estructura tremendamente costosa, ecológicamente no aceptada, socialmente tampoco. Entonces, la recarga de acuífero está tomando más fuerza. Hay que estudiar el acuífero, obviamente. Muchas veces se hace recarga de acuíferos en acuíferos muy chiquititos que no tienen la capacidad para almacenar tanta agua. Otras veces basta una capa de arcilla entre medio para que la recarga no se produzca. Todo ahí están los estudios de geofísica, porque antes para explorar lo que había bajo tierra, lo que se hacía era al final perforar y se iba sacando lo que iba saliendo y el geólogo iba anotando ahí arcilla, arena, a los 30 metros, 32 metros, etc. Ahora no es necesario, ahora es como una radiografía de esas que se ven, un escáner para las guaguas. Uno puede poner una serie de sensores y te indican qué está pasando bajo tierra en términos de conductividad eléctrica, hidráulica. Es muy bueno la geofísica, está realmente avanzando. El que necesite hacer geofísica, o sea, nunca hagan un proyecto de recarga de acuíferos sin estudiar la geología que está pasando abajo. Otras veces, fíjense que otras veces, sobre todo cerca de las costas, en zonas como Chile, por ejemplo, que no tienen mucho territorio, hacen recarga de acuífero, pero resulta que el acuífero viaja demasiado rápido al mar, entonces están recargando un río, no sirve para nada. Entonces uno puede ver qué tan rápido un acuífero viaja al mar, porque al principio de la cuenca y al final de la cuenca uno saca una muestra de agua y uno ve la edad de esa agua. Y como uno sabe la edad, si es que en una distancia, qué sé yo, de 250 kilómetros o de 100 kilómetros, ya la diferencia de edad es de 23 años, entonces ahí uno puede calcular qué tan rápido viaja el acuífero hacia el mar y ver si es que vale la pena hacer recarga de acuífero o no. ¿Ya? Hay que hacer pruebas de infiltración, la calidad del agua es importantísimo. He visto casos incluso en Chile de que hacen recarga de acuífero con agua turbia, agua con sedimentos, y esos sedimentos secan los poros y hasta ahí nomás llegó el proyecto. Entonces es muy importante también la cosa de conocer nuestros acuíferos y conocer y ver bien qué agua vamos a infiltrar. ¿Ya? Después está el transporte de agua. Hay veces que la alternativa es transportar agua. Miren, el transporte de agua al final es la última alternativa porque es la más costosa y cara. ¿Ya? Genera mucha molestia al público también, pero hay veces que no hay otra opción, pero tiene que hacerse en forma sustentable, porque si al final no es una solución amigable con el medio ambiente, no es una solución, pues hay que buscar otra forma, siempre hay otra forma de hacer las cosas. Entonces no vayamos a cometer el error de decir, ya, esta cuenca, mi cuenca, le falta agua, viene el cambio climático, viene mucho consumo, traigamos más agua. No, es la última opción. Primero tiene que haber mucha eficiencia, mucha gestión, y ya, si es que no queda otra, ahí recién empezar a ver opciones de abastecimiento, de importación de agua. ¿Ya? Esto del trasvasaje de cuencas es horrible. General mejor la desalación, por ejemplo, es más, sobre todo con las técnicas de hoy en día. Y ahí entramos a la desalación que al final es un proceso que lo que hace es simplemente por un sistema de membranas filtrar el agua de mar que llega con contenido sal X y después pasa por una serie de filtros
y se produce agua prácticamente, pues, agua destilada al final, que tienen que introducirle como minerales y cosas así, pero muchas veces es agua nomás y ya. Y el problema es la salmuera, que históricamente la desalación es como los vehículos. La desalación tiene muy mala reputación y solía contaminar mucho, y si uno hace las cosas mal, contamina mucho todavía, pero ya la parte de sustentabilidad es como no, en ningún país casi está dejando proyectos que no sean sustentables o que dañen de cualquier forma los ecosistemas marinos, entonces están lidiando con este problema básicamente manejando bien la salmuera, no vertirla directamente en la costa o en las bahías porque se saliniza, porque aumenta la temperatura, porque esto sale con temperatura bastante caliente. Después de todos estos procesos de filtrado, sale con más sal, no es tanta sal, pero sale con más sal. Entonces lo que se está haciendo es, dependiendo de la zona donde uno esté, es viendo por dónde es como vertiendo la salmuera kilómetros hacia adentro, pues, en este caso directamente en la corriente de Humboldt. Ustedes saben que hay zonas de los océanos que han estado ganando sal y otras que han estado perdiendo. Y la corriente de Humboldt ha estado perdiendo desde los años 50. Se ha documentado por siglos la sal de la corriente y desde los años 50 ha estado perdiendo sal. ¿Por qué? Por el derretimiento de más o menos 7 millones de metros cúbicos por segundo de agua dulce que se derriten en la Antártida y se diluyen en la corriente de Humboldt. Entonces está trayendo menos sal y eso está generando problemas ecológicos. Entonces, al final la corriente de Humboldt necesita sal. La cosa es que hay que dársela gradualmente y estudiando muy bien. Otros estudios ahora están haciendo desalación que han comprobado, en Australia por ejemplo, que con los nuevos métodos en realidad la biodiversidad marina incrementa en las zonas de descarga. Todo se puede hacer, lo importante es que sea amigable con el medio ambiente, ¿ya? Y hay otros procesos que la evaporación del agua de mar, ¿no? Por ejemplo, están los domos solares, que pueden buscarlos ahí, están en inglés, y en el Golfo Pérsico se están haciendo, que por ejemplo estos espejos, tienen 300 espejos que desvían la luz solar a una cúpula, y esa cúpula se calienta más o menos a 3000 grados Celsius, se evapora el agua, y ahí tiene sal sin echar salmuera al mar. O sea, tiene agua potable sin echar salmuera al mar. El problema es que cada 27 litros de sal sale un kilo de agua de mar sale un kilo de sal, y entonces, ¿qué hacer con tanta sal? Ese es el problema. Entonces están generando ya productos para estructuras hidráulicas, esa estructura, ¿cómo se dice?, de geoingeniería, ¿ya? Construcción de caminos, funciona con gravedad, la sal tiene casi tanto peso como la arena. Entonces, un saco grande, una mega bolsa de sal puede soportar cualquier cosa, la cosa es que no entre en contacto con el agua. Y ahí tenemos el ejemplo de Israel, que yo he estado varias veces ahí, y Israel, prácticamente el 100% de su agua proviene de la desalación. Ahora están full con desalación sustentable, ahora ya Israel ha desarrollado tecnologías que es impresionante como cada año. La tecnología hace 5 años solamente era impresionante el cambio que se ha generado en los últimos 5 años en todo esto de la desalación. Y al final lo que hacen con las aguas de alcantarillado allá en Israel es agricultura. Tratan el agua, ellos inventaron el riego por goteo, son muy eficientes, por ejemplo, pero tratan el agua y lo que hacen es sacarle los contaminantes y le dejan los nutrientes. ¿Y por qué le dejan los nutrientes? Porque están cultivando en el desierto, que es infértil. Entonces son potencia mundial en agricultura, y todo gracias a que el agua de alcantarillado la tratan y con esa agua riegan los cultivos. Entonces no pierden ni una sola gota. Captación de agua lluvia, eso es otro punto importante que discutir. Y al final toda superficie, porque uno dice captación de agua lluvia, uno se asocia al techo siempre. No, pues toda superficie impermeable en la casa de uno, en el jardín de uno, es captación de agua lluvia. El estacionamiento, la terraza, el techo, la calle, la vereda, todo es impermeable y todo se puede utilizar. Entonces,
Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo el agua entra a los árboles, ¿ya? No necesariamente el agua de la lluvia tiene que ir a un tanque, puede ir a árboles, cuencas de infiltración dentro de la casa uno. Es lo mismo que el agua de afuera, ¿ya? Ahí uno tiene que ver su casa y ver dónde se puede capturar el agua. Los camiones de aljibe para abastecer agua a las personas es una alternativa que está quedando también cada vez más obsoleta y se está siendo reemplazada por tecnología. Tecnología, por ejemplo, los condensadores de humedad atmosférica, que ya vamos a probar unos cuantos ahí en la Araucanía y que entiendo que ya están haciéndolo. Y estos son impresionantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los tinos que puede uno por 20 litros al día, que vale casi $900, o de 7.000 litros al día, que vale casi $90.000. Ojo que estos consumen una electricidad gigante, sobre todo estos industriales. Ahora salieron unos solares de hasta 10 litros al día por $3.000 y estamos también nosotros viendo ahora, vamos a probar unos que son pero tremendamente baratos y que podrían ser la solución a la escasez hídrica mundial. Así que vamos a ver cómo sale eso en la Araucanía. ¿Y cómo funcionan los condensadores? Al final, cuando uno se toma un vaso de cerveza o de agua, ¿ya? Uno ve que está condensada el agua. Pues al final el agua se forma del aire cuando se enfría. Por eso los frentes fríos, por ejemplo, los frentes cálidos, lo que sea, es cuando entra el aire, una masa húmeda con el frío. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, ya es más complicado que eso, pero en pocas palabras es eso. Entonces, cuando entra el aire con la superficie fría, que es el vaso, genera agua. Y esa agua, bajo ese principio funcionan los condensadores. Por ejemplo, aquí entra agua fría, lo que hace esta máquina es enfriar el agua y entra por este radiador y este radiador se enfría y el contacto del aire en contacto con ese radiador empieza a gotear y empieza a generarse agua y esa agua se colecta en un tanque y así funcionan los condensadores por lo general. Hay otros mecanismos, pero en general ese es el principio, ¿ya? Ahora, estos son algunas tecnologías de abastecimiento y esto de los condensadores está reemplazando, como les digo, el camión aljibe. Entonces la idea es de que cada familia que esté aislada y que no tenga agua pueda tener un condensador que le pueda generar 100, 150 litros diarios y con eso, y que sea solar, y con eso se soluciona el problema de abastecimiento y ya no estamos que el camión aljibe, que la contaminación, que es indigno, que es tremendamente costoso. Entonces, mucho más fácil un condensador. Y eso es lo que la tecnología al final es lo que está solucionando los problemas de abastecimiento, ya sea por tratamiento de agua, por desalación o por otro método, ¿ya? Ahora, el cambio climático es tremendamente importante también en cada una de sus cuencas. Primero que nos preguntamos, ¿hay suficientes datos? ¿Tenemos suficientes datos como para saber para dónde va la cosa? ¿Hay modelos de cambio climático mundial que se pueden aplicar a sus cuencas? ¿Sí? Una consulta respecto al tema del agua, de la condensación de agua. Estaba pensando, porque el agua en sí tiene algunos minerales y cosas, y en el aire no tiene nada. ¿Eso se le tiene que agregar después algo? Porque el agua, si es completamente pura o algo, al final lo que hace es extraer minerales de la persona, ¿o no? Sí, sí, es muy buena pregunta. El mismo problema, sí. El mismo problema tenían con la desalación, que era agua destilada. Lo que sacaban las membranas tenían que agregarle minerales. Aquí es más o menos lo mismo, pero la verdad es que no se le agrega los minerales y después se dieron cuenta que en realidad tomando multivitamínicos se puede y se acabó, que son tremendamente baratos y que ahí te dan el calcio y todo eso, porque al final los minerales se consumen con los alimentos también, ¿ya? Que las frutas, que las verduras, las carnes, etcétera, etcétera. Entonces, en zonas tropicales donde se transpira mucho, sí podía generar problemas. En zonas más húmedas, como el caso de la Araucanía, por ejemplo, no debería generar grandes problemas. Lo que sí, claro, pues se le aconseja a la persona nomás que tome minerales. Aquí tiene multivitamínico o lo que sea, ¿ya? O dependiendo de la dieta, hay veces que ni siquiera es necesario, muchas veces ni siquiera es necesario, ¿ya? Pero como sea, claro, pues muchas veces los camiones de aljibe ni siquiera es agua potable. Entonces, como el caso de Aculeo, por ejemplo, ni siquiera es agua potable, le dan
agua que tienen que ellos que hervir. Entonces, otra gente dice que tiene mal sabor. El agua destilada tiene un sabor exquisito cuando es agua destilada heladita. Mucha gente en Estados Unidos toma agua destilada, pero sí, pues hay que tener cuidado con los minerales. Ya, buena pregunta. Me interrumpen nomás, si que quieren cualquier cosa. Entonces, los datos son importantísimos en el cambio climático. ¿Para dónde va la cosa? Y en base a eso, desarrollar modelos hidrológicos. Eso es pero fundamental. Eso es lo que ojalá el objetivo de todo este curso, de todos estos cursos que están tomando en hidrología, es desarrollar modelos y predecir qué va a pasar en sus cuencas con el cambio climático y con los futuros consumos de agua que van a ver que se vienen bajo un escenario de escasez hídrica al final. Eso es lo más importante. Y lo que están haciendo como región es pero emblemático. Yo quiero darme un segundo para felicitarlos a todos y obviamente a la gobernación, porque realmente esto deberían hacerlo todas las regiones de Chile, deberían hacer lo que están haciendo ustedes, influirse en cosas del agua, de hidrología, ¿ya? Y si es que, como les digo, si hace 20 años hubiésemos hecho esto, no tendríamos ningún problema de agua. Entonces, si empezamos a hacer esto ahora, no vamos a tener problema en el futuro. Es así de simple. Aquí recién acabamos de publicar este paper de Arequipa, las 5 grandes cuencas de Arequipa. ¿Cómo lo van a hacer en el futuro una vez que se derritan los glaciares? Está triplicándose el consumo, la minería, la agricultura, agua potable, etcétera, etcétera, y al final van a tener suficiente, siempre y cuando sus embalses funcionen. Sin sus embalses se mueren. Y claro, pues tienen el problema ya de la sedimentación en los embalses, que han perdido 40% de su capacidad y van a perder más, entonces tienen que preocuparse de sacar los embalses del sedimento de sus embalses. Y así van a tener suficiente agua, se supone, ¿ya? Y todo esto con los datos que habían, pues hay algunas cuencas que pueden ver que tenían solamente una estación de precipitación y una estación fluviométrica, era todo. Tuvimos que calibrar los modelos con eso que teníamos, nada más. El caso de la laguna de Culeo, otro caso emblemático. Se puede, ahora que ya la laguna volvió, ¿se va a secar de nuevo? Sí. Bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto? Se puede expropiar los derechos de agua de los afluentes, por ejemplo, e importar agua porque no es tanta agua la que necesita, del río Angostura, por ejemplo, y con eso se abastece a la agricultura que se abastecía de los afluentes. Y ya, y estamos. Eso es una opción, obviamente hay que ver un análisis de sustentabilidad y ecológico y todo eso, pero por ahí va la cosa. A ver qué pasa. La historia de Aculeo no ha terminado y está recién empezando, porque al final tenemos que hacernos responsables como país del desastre que causamos ahí. ¿Ya? Eso era la parte medioambiental, ligado al agua más o menos, ya para que tengamos en consideración. Y también está la parte económica al final, la parte económica también, que como está ligado al agua, mira, porque al final se conversó al principio, y yo no le voy a estar dando una clase de economía, ¿ya? No viene al caso, se trata de la economía del agua, ¿ya? Entonces, que las actividades económicas que están en la cuenca, por lo general la agricultura es el principal consumidor, y obviamente uno tiene que evaluar la agricultura de su propia cuenca o de su propia comuna y ver cómo podrían ellos hacerse más eficientes. ¿Qué cultivos hay? Hay cultivos tremendamente con la huella hídrica alta o baja. Por ejemplo, los guindos, que son, para producir una guinda se necesita más o menos 8 litros. El árbol necesita procesar 8 litros. El guindo es uno de los cultivos con más huella hídrica que existe. La palta, 350 litros en Chile. Imagínense, una palta. Entonces, al final, si estamos exportando guindas, estamos exportando nuestra agua, ¿y a qué costo? O sea, tenemos que exportar, tenemos que ser un país agrícola, somos un país agrícola, una potencia del hemisferio sur agrícola, tenemos que seguir siéndolo, pero sustentablemente, con un mínimo consumo hídrico. Y cómo se está regando el agua, ¿ya? Bueno, riego tecnificado, obviamente, ya, si es que se puede. El uso de hidrogeles, esto es importantísimo, los hidrogeles están llegando a Chile ya con fuerza, y son
Son unos polvos que lo que hacen es, son a base, los buenos son a base de potasio, ojo, porque la parte ambiental es importante aquí. Hay algunos que son contaminantes, hay otros que retienen el agua tan fuertemente que ni siquiera las raíces de las plantas pueden absorberla. Entonces, al final son los geles que hay en los pañales de las guaguas, etcétera, etcétera, que lo que hacen es absorber más o menos 400 veces su volumen en agua y se queda ahí, no se percola, no se evapora, se queda ahí para la planta, para cuando la planta la necesite. ¿Y cuáles son las consecuencias? Disminución del consumo, más o menos 80-90%. Entonces, imagínense que si podría Chile hacerse realmente eficiente en la agricultura, podrían solucionarse gran parte de los problemas hídricos de las cuencas y no sería necesario importar agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Control de evaporación. ¿Sí? Profesor, una consulta del hidrogel, porque nosotros estamos plantando en unos sectores con hidrogel, planta nativa, con hidrogel, pero también, no sé, corre el mito urbano, podríamos decir, de que el hidrogel seca, que no hay que echarle tanto, que es contraindicado para árboles nativos. Desconozco, pero que cuando llega al punto de estar secando se le extrae agua a la planta. No sé qué tan cierto es eso, lo he buscado en bibliografía, no he encontrado nada que diga eso, pero es el comentario en general del forestal de acá, de la región al menos, que la experiencia con el hidrogel no es buena. Entonces quería consultarle justamente ahí porque hay un árbol que está ahí, lo regaron con hidrogel, no sé qué tan bueno es. Ahí, a eso iba en la consulta. Ya, muy buena pregunta. El hidrogel es como los vehículos, como las parejas, son todos distintos, las marcas, todos dicen que son los mejores y hay algunos que no son muy buenos. Por ejemplo, hay algunos que vienen de China, que no han dado buenos resultados, no hay punto. Hay unos mexicanos que han dado muy buenos resultados, se llama lluvia sólida, se llama. No sé si esos son los que están trabajando o no. Entonces, ojo con los hidrogeles porque no todos los tipos de suelos son buenos para hidrogeles, no todas las especies son adecuadas para hidrogeles. Se recomienda para zonas radicales, para la zona radicular, ¿ya? Aquí está medio mal aplicado, la verdad es que hay que mezclarlo con el suelo. Ya estos son en México, lo hacen cuando empezaron a probarlo. Pero sí funcionan. Por lo general, para las plantas muy jóvenes no funcionan muy bien. Para los árboles muy jóvenes, porque si está muy cerca de la superficie del suelo, se evaporan. Como te digo, hay otros que absorben el agua tanto que no dejan a la planta absorber el agua. Entonces, a base de potasio, fíjate que sean primero que nada a base de potasio, porque esos no contaminan el suelo. Te duran como 8 años más o menos en el suelo. Y ve, claro, o sea, mándanme especificaciones del tipo de hidrogel que tienen y yo les puedo apoyar ahí, ¿ok? Porque hay estudios en inglés. Yo tengo acceso a toda la literatura en inglés, ¿ok? Ok, así muchas que gracias. eso. Sí, en todo caso, ¿Ya? solo para nosotros estamos plantando en la zona de los sauces, que es seco, Malleco, en la provincia de Malleco, en la Araucanía. Los sauces, Coyipulli, que son zonas que tienen agua ahora, pero que en verano de septiembre para adelante, octubre hasta abril no llueve nada, prácticamente. Entonces son zonas muy, muy, muy secas, con suelos muy medio gredosos, con limo, entonces son suelos muy pobres y nos retienen muy poca agua. Entonces estábamos tratando de probar de que hay alguna sobrevivencia de la planta, porque si no, el estrés hídrico la va a matar igual. El nativo es súper complicado para establecer. Por eso estamos probando el hidrogel. Sí, el hidrogel no se recomienda mucho para suelos muy arcillosos, para que sepa. Porque el suelo en sí no hay mucha infiltración. Lo que se hace en esos casos es mezclar el hidrogel con algún tipo de materia orgánica, cosa de incentivar la infiltración, ¿ya? Y siempre hojarasca, siempre proteger contra la evaporación, porque ese es el principal enemigo del hidrogel. ¿Ya? No muy cerca de la superficie y mezclado con el suelo. Y ahí les debería resultar bien. Pero como te digo, yo tengo acceso a todos los estudios, podemos ir viéndolo y ahí vamos viendo cada caso. ¿Ok? Control de evaporación, ahí puede ganar otro 50% de riego. Entonces, en vez de regarlo todos los días, puede regarse cada 2 días, dependiendo del cultivo. Hay de estos water box que se utilizan mucho ahora, que depende de
del cultivo, se justifica o no. Y ojo con los riegos de inundación. Mucha gente dice, oye, el riego por tendido es tremendamente ineficiente, lo cual es verdad, pero al final cada proyecto de riego por tendido o por inundación es un proyecto de recarga de acuíferos. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Aculeo, que en Aculeo eran, pero millones, no me acuerdo cuántas hectáreas había, no me acuerdo el número, pero eran muchísimas hectáreas, mil hectáreas creo, de agricultura que se regaba solamente por tendido desde que se tiene uso de la memoria y nunca causó ningún problema. Gran parte del siglo pasado fue seco, muy seco, y nunca hubo ningún problema con Aculeo. Hubo décadas mucho más secas que la última década, por ejemplo, y nunca hubo un problema. ¿Qué pasó? Que eliminaron esto porque empezó a quedarse sin agua la gente, entonces se terminó el riego por goteo, establecieron guindos con riego, o sea, el riego por tendido, perdón, porque al final 90% de esa agua se devuelve para abajo. Entonces es como un proceso de recarga de acuíferos y reciclaje de agua en la misma cuenca. Pero hubo un cambio, dejó el riego por goteo, se eliminó, la agricultura se terminó, la pequeña agricultura, digamos, y llegó la agricultura de plantaciones, de guindos, que lo que hicieron fue poner riego por tecnificado, lo cual está muy bien, pero se terminó el efecto de recarga de acuífero, de reciclaje. Entonces lo que pasó fue que, bueno, desviaron los afluentes para esos guindos, etcétera, etcétera, y al final terminó secándose todo. El acuífero disminuyó tanto que... Pero es un típico caso. Si tienen riego por tendido, vean bien porque se recargan las napas con esos riegos por tendido y hay muchas veces que se elimina el riego por tendido, se termina la recarga del acuífero y el acuífero y las napas de los pozos se secan. Entonces, cuidado, ojo ahí con lo que hacen. Por lo general, el consejo es, si tienen agricultura de cultivos anuales, que se rieguen con por tendido, no hay problema. Como les digo, gran parte de esa agua se infiltra abajo y se recicla. Así que no se preocupen tanto por eso. ¿Ya? La piscicultura también es una actividad importante que supongo que tienen y eso tiene que verse porque hay que ver sobre todo la parte de la contaminación, no vamos a hablar en detalle de esto, ¿ya? Y el sector forestal, importantísimo. O sea, yo creo que ustedes ya saben todos los problemas que hay asociados. Nosotros ahí hicimos una publicación, 13 países, incluyendo Chile, cómo ha afectado el manejo forestal a la generación de agua en las cuencas. Hay varios mitos, ¿ya? Es difícil interpolar los resultados, pero lo que sí es, claro, pues hay patrones que se van siguiendo. Por ejemplo, lo que parece seguir un patrón depende de la cuenca, que el tamaño, que la pendiente, que la geología, que la forma, que los suelos. Los usos de suelo actuales y pasados también influyen. El clima es la principal factor al final. Si es que llueve en verano, cuando los árboles están activos, mientras más árboles tengamos, más se seca la cuenca. Si es que llueve solo en invierno, cuando los árboles están en dormancia, por lo general, dependiendo de la zona, lo que hacen es incrementar la producción de agua. Ahora está la parte de cambio climático también metida, está la parte de otros consumos que incluye, digamos, pero en general, cuando las masas forestales se encuentran en zonas altas de las cuencas, ayuda. Cuando se encuentran en las zonas bajas, en los valles, secan el acuífero. Entonces, dependiendo de la cuenca, dependiendo de todo eso, cada caso es distinto, pero si tienen dudas al respecto o tienen casos que quieren discutir, por favor me contactan y podemos ver cuál es la situación ahí, porque muchas veces se tiende a culpar, así como se tiende a culpar el cambio climático, muchas veces se tiende a culpar a las plantaciones. Hay veces que las plantaciones han incrementado y otras veces que no. Entonces, dependiendo del caso. ¿Ya? Y la industria en general, o sea, ustedes tienen que asegurarse que todo lo que se produzca en su cuenca, en su comuna o en su cuenca, sea de forma eficiente en materia hídrica. Entonces, pueden hacer que las empresas informen cuál es su consumo hídrico, cualquier tipo de empresa, agrícola, forestal, manufactura, minería, lo que sea, y cuál es la huella hídrica de los productos que están produciendo. Entonces, en mi comuna,
Todo es eficiencia. Ya educar al personal, que tienen que educar al personal de las empresas mismas a cuidar el agua en sus casas, etcétera. Cambiar la cultura, pues. Y un certificado de eficiencia hídrica, eso sería, pero ideal, esa es como la tendencia. Ahora empezó la huella hídrica, como estaba la huella de carbono, para adoptar al sello verde. Ya en Europa, en otros mercados, están exigiendo sello hídrico, ¿ya? Por ejemplo, la huella hídrica de un rollo de papel higiénico son 140 litros. Entonces, hay hojas, por ejemplo, todo tiene su huella hídrica. Una manzana puede ser 125 litros, ¿para qué decir un auto? Yo no me acuerdo la última vez que me compré ropa nueva, porque la ropa usada, porque la ropa para producir una polera, para cultivar el algodón, para producir una polera es más o menos casi 3.000 litros. Entonces, la huella hídrica del plástico, todo lo que sea plástico, o sea, es impresionante. Entonces, si uno tiene una botella de agua que se compra, o una botella de Coca-Cola, o lo que sea, una botella de plástico de lo que sea, es una huella hídrica inmensa. Entonces, es muy importante educar a la población para que empiece a ser más consciente con el medio ambiente en términos de huella hídrica. Y cada alimento tiene su propia huella hídrica. Entonces, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne, la huella hídrica de 1 kilo de carne es 15.000 litros. 15.000 litros, es impresionante. Y así, pues uno puede ir cambiando la dieta. No se trata de hacerse vegano, ¿cierto? Pero sí tener una dieta que sea acorde con el medio ambiente, de acuerdo a la realidad hídrica de cada cuenca, donde uno vive, entonces, en el país que uno vive. Entonces yo, por ejemplo, la palta es una cosa que como el sábado, por ejemplo. No es que coma todos los días palta. La carne, muy ocasionalmente como carne, como más que nada pescado, por ejemplo, es más sanito, pero es más que nada por la huella hídrica. Y comprar cosas usadas y ir educando a la población, por cierto, a los niños, etcétera, que sean más conscientes con el medio ambiente. Hidroelectricidad es otra tipo de actividad económica en cuencas que es importante mantener. Nosotros como hidrólogos tenemos que ver las proyecciones del clima, el aporte glaciar o no, qué va a pasar cuando se derrita el glaciar de cabecera, ¿ya? Va a haber otro consumo en la cuenca, va a poder afectar esto, si es en represa, si es mejor central de paso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno puede hacer cambio cultural, porque al final en Chile, como gran parte de la electricidad viene de hidroeléctrica, entonces dejar la luz prendida 12 horas al día, toda la noche, por ejemplo, es más o menos 20.000 litros al año por ampolleta. Entonces, dejar la luz prendida del baño es como dejar la llave corriendo. Entonces hay que generar un cambio cultural para que la población de la comuna disminuya el consumo energético y ver si es que se puede empezar a poner energías renovables para poder minimizar el consumo al final. Entonces, si consumimos menos electricidad, vamos a consumir menos agua al final, ¿ya? Y ahí está la parte también de transporte de personas. ¿Cuáles son los puntos débiles? Porque cuando hay catástrofes, el agua puede ser un problema. O sea, la erosión, que si hay caminos que se estancan, por ejemplo, caminos de tierra que se estancan, no nos sirve el camino de tierra. Entonces tenemos que permitir el acceso durante emergencias, durante crecidas hidrológicas, por ejemplo. Si hay caminos que se están erosionando, hay que poner control de erosión ahí, ya sea en el mismo camino de tierra o lateral. Hay veces que se llevan puentes, etcétera. Entonces, el transporte es una parte importante en términos de hidrología, ¿ya? De la parte económica, por lo menos. Y también está el turismo, mantener el nivel recreacional de los ríos y lagos. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que hacer ese balance entre consumo y cambio climático y ecosistemas. El ecoturismo es tremendamente importante. Se nos seca, por ejemplo, el otro día, perdón que cite tanto a Culeo, pero apareció a Culeo hace una semana o un poquito más, y este fin de semana que pasó se llenó de turistas, pero era impresionante, la gente estaba feliz. O sea, por siglos, siempre la gente vivió ahí del turismo de las personas, venían, etcétera, se secó la laguna y se terminó todo. Entonces es importante mantener el caudal de todo, cosa de que el turismo pueda funcionar, ¿ya? Y finalmente está la parte de la sociedad. La parte de la sociedad, que ahí es como tenemos que garantizar el suministro de agua potable. Entonces,
hay que evaluar, porque el hecho de que haya agua, que uno prenda la llave, el grifo y salga agua, perfecto, no necesariamente. Nosotros como hidrólogos tenemos que evaluar el sistema actual, de dónde se nutre el sistema actual de agua potable para cada uno de los lugares donde viven las personas. ¿Alguna pregunta? Ya, para ver cómo se está abasteciendo las personas de agua potable. Entonces hay veces que es agua subterránea. ¿Cómo va ese acuífero? ¿Para dónde va ese acuífero? ¿Hay sobreexplotación de ese acuífero? ¿Se van a secar los pozos o no se van a secar los pozos? Porque si se secan los pozos vamos a tener que empezar con los camiones o con cualquier otra tecnología y eso va a ser al final más costoso. Es un sistema de tratamiento central de un río. Ya. Oye, que tengo que meterme en la clase. Ya, ahí me cuenta, chao. Está Ya, con ya, el gracias. micrófono abierto, está con el micrófono encendido, quien sea que tuvo la llamada. Entonces, tenemos que evaluar bien pues, qué va a pasar con ese sistema de abastecimiento. ¿Va a durar para siempre o vamos a empezar a tener problemas? Cambio climático, como les digo, futuros consumos. Hoy se me está poniendo una plantación agrícola aquí de alto consumo hídrico, con una especie de alto consumo hídrico, van a sacar agua de este acuífero. ¿Qué va a pasar con ese acuífero? Y así, tenemos que asegurar el abastecimiento. Entonces, hay veces que no hay otra forma que empezar a hacer un abastecimiento alternativo, desalación, por ejemplo, sustentable, o recarga de acuíferos para que tengan todo agüita en sus pozos, en sus norias, o tratamiento de aguas residuales, o condensadores de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es importante. Entonces, ¿puede haber un cambio en el uso del suelo? ¿Puede un cambio de uso del suelo secar una PR? Perfectamente, como pasó en Aculeo. Obviamente, que sigo hablando de Aculeo, que Aculeo es como el caso emblemático de Chile, es como un Chile pequeñito. Entonces, porque hay industria, hay sociedad, hay ecología, etcétera, etcétera, hay cambio climático, hay variables, está bien estudiado. Entonces, puede secar un cultivo agrícola, por ejemplo, la desviación de un río, la perforación de un pozo, puede secar un acuífero, puede secar una PR, sí. Entonces, ojo ahí, porque al final los responsables, ¿por qué no se predijo esto? Bueno, para eso estamos los hidrólogos, para predecir lo que va a pasar. Lo mismo con las inundaciones. Las inundaciones, una buena planificación territorial, dónde poner un puente, dónde poner un caserío, etcétera, etcétera. Se va a inundar, ¿qué hacer al respecto? Modelación hidrológica para predecir dónde va a pasar las crecidas de acuerdo a cierto periodo, con tormentas con cierto periodo de retorno. Entonces, están las medidas de mitigación que pueden ir desde forestación de cuencas para disminuir la proporción porque al final lo que queremos a nivel de cuenca, una cuenca saludable, es una cuenca en la cual el agua se infiltra. No es una cuenca que el agua viaja superficialmente porque esa es agua que se pierde al final. Tenemos que infiltrar el agua en nuestras laderas, etcétera, para que se recarguen las napas, para que se recarguen los acuíferos y para que el río central principal tenga agua por más tiempo, ¿ya? Entonces está la forestación, es una opción. Tormentas demasiado fuertes, la forestación no ayuda mucho, pero sí ayuda en la mayoría de los casos. Y están las medidas estructurales, porque la construcción de diques, que los puentes, que las zonas de infiltración, de obras de drenaje, etcétera, y la mantención de obras actuales. Ustedes saben que muchos de los desbordes que se provocó en las tormentas de junio a lo largo de Chile fue debido a que tenían 11 años de acumulación de basura. Y bueno, vino la crecida y se llevó toda la basura y la basura colapsó los sistemas de evacuación. Entonces, mantener las obras, porque se viene un frente, ok, ¿cómo están nuestros ríos? ¿Cómo están nuestras rutas de evacuación? ¿Hay basura? ¿No tenemos basura? Etcétera, etcétera. Rutas de escape, Profesor, sistemas de alerta. Sí, dígame. quiero comentarle algo. Bueno, acá en las noticias hace poco tuvimos casi prácticamente una semana con la noticia que pasó en Reñaca. No sé si usted pudo verla, pero en el sector de dunas, que se construyó cierto edificio, la duna se vio obviamente con las últimas lluvias que hubieron. Entonces, con respecto a lo que usted plantea en temas de planificación territorial, siento yo que obviamente hay una deficiencia en temas de leyes o en temas de
de construcción o de planificación. Porque, por ejemplo, también se mostró en las últimas lluvias que en el sector de Saltos del Laja, lo conversamos tiempo atrás, las primeras lluvias que fueron hace un par de meses atrás se llevaron todo lo que era puestos que estaban, ¿cierto?, casi a la orilla del Salto. Pasó el periodo de lluvia, volvieron a construir ahí mismo, vinieron la segunda, volvió a arrasar nuevamente con la misma infraestructura de lo anterior. Entonces, yo me meto en temas de planificación territorial y obviamente de audiencia. No sé si no aprendemos nada o simplemente las leyes o las instituciones que debieran velar por esto no haciendo la pega. O Sí, la naturaleza está siendo mucho más, está retomando su curso natural. Puede ser también que obviamente siempre el río a lo mejor era su cauce, a lo mejor a estudiar años hacia atrás, podemos, efectivamente el río pasaba por ahí el perdiendo sí, pues, o no. sí, totalmente válido el comentario y muy buen aporte. Si al final, entre nosotros y los ríos, siempre los ríos ganan. O sea, y también se ve las inundaciones y uno dice, oh, el cambio climático, pero en realidad han habido inundaciones siempre. ¿Y por qué? Porque las ciudades están en lugares que se inundan. Entonces, muchas veces, otras veces no. Pero en el caso de la foto, por ejemplo, eso es un caso típico de mala planificación estratégica para un uso de la tierra que no puede soportar, que es inaceptable que se inunde nomás. Entonces, es muy problemático. Ahora, eso sumémosle la falta de preparación para eventos que sí se anuncian. Por ejemplo, una semana antes de que hubiese de que ocurrieron las cosas estas las tormentas de junio, yo mandé una carta diciendo que tenemos que limpiar nuestros caudales porque nuestros cursos de agua, porque después de tanto tiempo de acumulación de basura y cosas, se van a colapsar las estructuras y van a haber inundaciones. Exactamente eso pasó. Entonces, es un problema de planificación y un problema estratégico, como tú dices, de uso de la tierra. Entonces, hay formas de lidiar con todo, y cada caso es distinto, pero por lo general el error se comete en una mala planificación estratégica del uso de la tierra. Ese es principal. Y lo mismo con la sequía. La sequía. Nosotros como hidrólogos tenemos que modelar y predecir la sequía. ¿Qué va a pasar porque sequía no necesariamente se trata de falta de lluvia, sino que falta de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con los futuros usos? ¿Para dónde va el clima de la cuenca o la situación hídrica de la cuenca? Saber qué va a pasar y empezar a ver qué tan preparada está la cuenca para una eventual sequía. Entonces, cuando venga una sequía en una de sus cuencas o en una de sus comunas, ¿qué tan preparados estamos? Tenemos ya los contactos de emergencia para ver, qué sé yo, del agua potable, que el ganado, cómo lo hacemos con los cultivos, qué pasemos si hay incendios, cosas así, alianzas estratégicas, apoyo económico de dónde va a venir, hay que hacer infraestructura, tenemos las tecnologías de abastecimiento de agua para apalear la sequía y el consumo de agua, por ejemplo, potable, ¿ya? Está el cambio cultural de la población ya hecho, o sea, estábamos preparados y hay sistemas de alerta temprana o no. Todas esas cosas tenemos que verlo antes, no cuando vengan las sequías. O sea, tenemos que ya estar preparados, tiene que haber un plan de acción de sequía. Oh, mira, viene una sequía, esto es lo que vamos a hacer. Ya, llámate a esto, tenemos todo listo ya. Tenemos que estar preparados para ambos, para las inundaciones y para las crecidas, o sea, y para la sequía. Y por último está la recreación. Y también tenemos que hacer modelación hidrológica, que hay que hacer un cambio cultural. Las piscinas, por ejemplo. Necesitamos piscinas, necesitamos nadar en las casas. Piscinas de 30.000, 50.000 litros para pegarse. ¿Quién nada en una piscina? No. Se están reemplazando las piscinas en realidad se están reemplazando por tinajas, ¿ya? Las tinajas de madera son mucho menos agua y no se evapora porque tiene tapa y se puede usar invierno y verano. Pero también está el caudal
mínimo recreativo, pues, para que estén los ríos funcionando, para que estén los lagos a su nivel, etcétera. Todo eso tenemos que tener una buena planificación hidrológica para que esto siga funcionando recreacionalmente. Sin agua no hay recreación al final. Entonces, hay que hacer cambios culturales, disminuir el consumo de la población, obviamente. Hay veces que se instalan parques acuáticos, por ejemplo, en zonas que no tienen agua, como pasó en Tiltil, cerca de Santiago. Y después está el tratamiento y la reutilización de todos los residuos, de aguas contaminadas de todos lados. Que plantas de tratamiento que centralizado, que no centralizado. Como les digo, la tendencia es no centralizado, es in situ, ya con estas pequeñas maquinitas. Se está achicando todo con la tecnología y se está haciendo mucho más rentable y eficiente. Entonces, y amigable con el medio ambiente. Estas cosas funcionan solares ahora. Entonces, pozos sépticos sin tratamiento ni impermeabilización, esos están por todos lados y esos contaminan las aguas subterráneas. Entonces hay que ver alguna forma de solucionar eso si es que generan problemas, si es que están generando problemas. Porque el suelo puede filtrar, pero hasta un cierto tiempo. Entonces cuando uno contamina el agua por cualquier proceso industrial o por nutrientes o fertilizantes, por ejemplo, se generan problemas. Se generan problemas no necesariamente de contaminación por metales pesados, por ejemplo, sino que más que nada por nutrientes, por lo general, que las aguas de alcantarillado, que la agricultura, etcétera, que contamina los cuerpos de agua y se genera eutroficación, como se dice, cuando el agua se pone verde, y eso es lo que genera la falta de oxígeno en el agua mismo, porque todos estos microorganismos consumen oxígeno, pues llega un momento en que el oxígeno en el agua es tan bajito que los peces se mueren de una, de un día para otro se mueren todos los peces. ¿Por qué? Porque hay poco oxígeno. Prácticamente los animales más grandes, los que consumen más oxígeno, se mueren primero por lo general. Y por lo general ocurre en un día. Entonces, sedimento también es importante. Todas esas cosas de contaminación son igualmente importantes que los volúmenes. Entonces, acuérdense bien que no dejen de lado la contaminación. Tener agua contaminada es como no tener agua. Entonces hay que tratar la contaminación también y tenemos que vivir en comunas que sean descontaminadas, ¿ya? Y ahí está toda la que es la planificación territorial, porque con estos modelos hidrológicos podemos determinar el uso sustentable actual y futuro. Entonces, si alguien me dice, oiga, quiero poner, qué sé yo, 350 hectáreas de paltos en esta cuenca, yo veo la cuenca, veo los datos, hago el modelo, cambio climático, ya cómo funciona el acuífero, el río, etcétera, etcétera, y yo digo, no, sabe que 72 hectáreas solamente usted puede, porque con 73 el modelo indica que ya hay un desbalance. Ah, ya, perfecto. Y así uno puede tener una planificación territorial en base a los recursos hídricos, ¿ya? Y ahí uno puede zonificar el territorio de nuestra comuna de acuerdo a lo que se puede hacer en cada cuenca, ¿se entiende? Entonces, ¿cuánto sabemos de nuestra cuenca? Es importantísimo esto. ¿Tenemos datos? Si no tenemos datos, ya empezar a hablar con los amigos de la EGA, que han hecho un trabajo fantástico en esto, pero que hay veces que hay cuencas que no hay datos. Entonces necesitamos más datos y tenemos, para alimentar los modelos, tenemos que tener más datos de precipitación, de escorrentía, de agua subterránea, etc. ¿Cómo es la cobertura temporal y espacial de estos datos? Pues hay veces como esa cuenca en Arequipa que tenía una sola estación de precipitación, es una tremenda, gigantesca cuenca. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos faltan? Todo eso tenemos que verlo, ¿ya? Y está la educación y la cultura del agua también. La educación no solo en los niños, en cada escuela de nuestra comuna tiene que estar educada con el cuidado de agua. Eso definitivamente, eso se puede hacer con las ONG. Por lo general hay métodos. Nosotros hemos hecho un libro, creo que está por aquí. Bueno, tenemos libros que hemos hecho en realidad de análisis continental de cómo es la educación de cuidado del agua en niños en América Latina y en Estados Unidos también, y México, etcétera. Y al final hay métodos. Al final, cuando uno involucra el juego, el niño se interesa. Cuando uno involucra al niño como un rol protagonístico, el niño se interesa. Por ejemplo, los superinspectores del agua, que tienen que estar ahí en la casa inspeccionando ahí quién está gastando agua, echan al papá de la ducha, etcétera, etcétera. Cambiando la cultura del agua del niño, se puede cambiar la cultura del agua del adulto en la familia. Entonces, universidades, todas las universidades tienen que
tener una forma de educar a sus alumnos en el cuidado del agua, el sector público, todos los empleados públicos cuidando el agua, lo mismo que cada empresa de la comuna que participe en alguna campaña municipal de cuidado del agua, cosa que todos cuiden el agua. Tenemos que cambiar la cultura del agua en nuestro país. Recuerden que vivimos en un país que es mimado, que ha tenido históricamente mucha agua y de repente nos estamos quedando sin agua, pero la gente sigue derrochándola. Entonces hay que cambiar eso. Incentivos. Se puede dar a nivel municipal incentivos. En muchos países se están dando incentivos. Captación de agua lluvia, por ejemplo, aquí en Arizona, puedo tener yo una cisterna de agua lluvia y me la descuentan lo que gaste en eso. Hay un límite, obviamente, pero lo que gaste eso me lo descuenta de los impuestos a fin de año. Entonces, inodoros eficientes, lo mismo, piscinas pequeñitas, eliminación de césped y cambio a jardín xerófito, eso es importantísimo también. Entonces, al final, el que quiere césped, que se vaya a una zona donde llueve tanto que el césped no necesita regarse. Puerto Varas, entiendo que la Araucanía también podría ser, pero dependiendo de la especie de césped, pero no sé, yo no soy amigo del césped. Y la ducha, pues al final si pregunto cuántos se ducharon hoy día, yo me duché por un minuto, pero mucha gente se ducha por media hora y la mayoría del tiempo está ahí haciendo yoga, relajándose. Entonces eso es un mal ejemplo para la familia de uno. Ya lo mismo que los niños manguereándose, eso es niños que no cuidan el agua, es claro ejemplo también. O las personas que barren las hojas con la manguera, es lo mismo, o que lavan los autos con la manguera corriendo, etc. El auto se puede lavar con un balde o con la manguera corriendo. Y bueno, esos son señales de una cultura o una población que no cuida el agua. Lo mismo con el césped, como decíamos, que esto es más o menos 5 o 7 litros por metro cuadrado al día, entonces si tiene 200 metros cuadrados, imagínense, pues 1000 litros de agua. Entonces es necesario tener césped. Muchos de los riegos también son tremendamente no inteligentes, o sea, escurre el agua. Y fíjense que aquí en Camión Aljibe, por ejemplo, regando el césped y los árboles, cuando en realidad se podría perfectamente cambiar esta arquitectura del paisaje, y poner gravilla con piedritas y especies tolerantes a la sequía, riego tecnificado, hidrogeles y captación de agua lluvia de las calles, porque esta agua lluvia que se genera acá, que en vez de ir a los ductos de evacuación, que se vaya a donde está este árbol, hacer una cuenca de infiltración aquí. Y así se cambia o sea, dejar al final el césped para áreas públicas de recreación, no por estética, por ejemplo, nadie va a venir a este césped de aquí, en este bandejón central, ese césped no se necesita. Minimizar el césped, por ejemplo, de los jardines frontales de las casas, que no se necesita tampoco, es puro desperdicio de agua, y dejarlo para las plazas y parques. Se puede hacer también regar ese césped con aguas tratadas de alcantarillado sin ningún problema, y así pues, vamos viendo. Y están los planes de gestión de cuenca, que es donde nos vamos a tratar de centrar, ¿ya? Con todo este conocimiento y con toda esta reflexión que hemos hecho, es prácticamente, les voy a dar como la típica tabla de contenido de un plan de gestión de cuenca o plan de gestión de recursos hídricos de una cuenca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar un plan de gestión de cuenca. Creo que esto era, déjenme ver, perdón. Proyecto de cuenca, ya, ok. No, esto es para que sepan más que nada cómo se realiza una de estas cosas. Ya no les voy a pedir que lo hagan porque es demasiado trabajo, pero para allá va la cosa. El objetivo de cada uno de ustedes debe ser hacer uno de estos planes de gestiones. Entonces, se hacen para disminuir el daño ecológico, para maximizar la productividad económica del territorio y el bienestar social. Entonces, todo es maximizado, todo es óptimo. Entonces, debe enfocarse en solucionar problemas existentes y futuros. Entonces, ahí está la parte del hidrólogo, la anticipación, pues. Entonces, incluyendo cambio climático, futuros usos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la cuenca? ¿Cuáles son los problemas actuales que tengo de abastecimiento de agua o tratamiento de agua? Y cómo puedo alcanzar la sustentabilidad hídrica. Esa es la idea. Entonces, la típica tabla de contenido de un plan de gestión de cuencas es
una portada con el nombre proyecto, ubicación geográfica, tamaño de la cuenca, profesionales responsables, ¿ya? Después viene la tabla de contenido, después vienen el resumen que tiene que incluir los objetivos, los métodos, conclusiones y recomendaciones. Después una introducción, ¿ya? Cuando uno describe los objetivos del plan de gestión y los participantes activos de la propuesta. Y después viene la cuenca, propiamente tal. ¿Qué cuenca? Porque esto se hace a nivel de cuenca. La cuenca es la unidad geográfica de manejo en hidrología. Entonces, ahí uno describe la topografía, la edafología, la geología, hidrología, ya con variables, recursos superficiales, recursos subterráneos, hay veces que no se sabe, entonces hay que como estimarlo un poquito, ¿ya? Y hay veces que el problema es falta de conocimiento, entonces hay que empezar a instrumentar la cuenca. El clima, incluyendo cambio climático y factores ecológicos, lugares que necesitan mantenerse hidrológicamente por razones ecológicas. Después están los usos de la tierra, que curvatura vertical, ahí uno pone un mapita con los distintos usos del suelo dentro de la cuenca, y después uno hace como un balance hídrico, si es que existen datos, ya cuánto entra, cuánto sale un modelo, ¿ya? Y bueno, hay ahí después otras características de ecología. Estoy leyendo solamente, obviamente, recuerden que van a tener esta presentación después. La demografía, qué cultura hay, es una cultura que cuida el agua, es una cultura de eficiencia hídrica en la agricultura, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué niveles de educación hay? Porque de acuerdo al nivel de educación es cómo uno enfrenta el problema de cambio cultural, ¿ya? Hay distintas metodologías para cambios culturales para ricos que para los pobres. Es impresionante. Y las cosas funcionan bien porque se han probado, ¿ya? Hay distintos métodos. La descripción de los organismos estatales, porque todo esto educacionales, culturales de la cuenca, todo esto nos ayuda a generar el plan, porque tiene que ser un plan con la participación de todos al final. Los usuarios del agua, quiénes son los actores, dónde está el rol del gobierno, del municipio, etcétera, etcétera. Ahora después se identifican los problemas y los conflictos. Disponibilidad de agua, ¿cuánto estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos con balance positivo o negativo? ¿Cómo está la calidad del agua? Que los contaminantes puntuales, que no puntuales, ¿ya? Y la comparación obviamente con los niveles estándares aceptados de cualquier tipo de variable de calidad de agua. ¿Cuáles son los problemas que tiene la cuenca originados por una mala gestión de los recursos hídricos en el pasado? Y cualquier otro problema secundario que eso genere. Por ejemplo, se está secando el río, eso generó problemas ecológicos, pero también generó problemas en el turismo, etc. Y después se pone la formulación de las estrategias alternativas de manejo, ¿ya? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden utilizar? Por ejemplo, hay veces que el problema es erosión y desertificación. Ahí uno pone medidas como las que vimos. Después, identificación y cambios propuestos en el uso de la tierra. Entonces, al final, hay veces que el problema es que hay demasiado consumo o hay especies que consumen demasiada agua. Hay que ya empezar a tratar de frenar eso y hacer que esas especies, que esos cultivos sean más eficientes, pero no agregar más de esos cultivos. Por eso, como lógico. Y soluciones, pues, centralizadas, que captación de agua lluvia, que tecnologías de tratamiento de agua, de desalación, etcétera, 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 etcétera. Puede hacerse reutilización de aguas residuales, puede hacerse maravillas en una cuenca, cosa de tener voluntad nomás, ¿cierto? De todo. Los costos? ¿Cuáles son los costos y los posibles fuentes de financiamiento? Porque muchas veces uno dice, no, hagamos desalaciones ya, hagamos una carretera hídrica, desalación, pero no necesariamente hay fondos para eso. Entonces hay que tratar de ver cómo se va a financiar, de dónde van a salir los costos, los fondos para esto. ¿Hay convenios o no hay convenios? Después, bibliografía y un anexo con mapitas y cosas ahí, cartas de apoyo de juntas de vecinos, por ejemplo, porque al final todo tenemos que hacerlo en forma conjunta, todos los actores tienen que unirse. Está comprobado que cuando hay conflictos por el agua, cuando se unen todos los actores, se solucionan, por lo general. Cuando están todos echándose la culpa, uno le echan apuntando dedos, puras peleas y no se avanza. Entonces, hay metodologías para eso, para tratar con los conflictos. El que quiera saber metodologías, hay metodologías que te garantizan la solución del conflicto, de acuerdo al tipo de problema del agua que hay. Entonces, el que quiera saber más
detalle, por favor me avisa, yo lo contacto con profesionales que son expertos en estas cosas. Bibliografía recomendada en cuanto a todo lo que hemos visto. Si quieren hacer un plan de gestión, hay varias, hay muchas online, pero estas dos son re buenas y están gratuitamente, le pueden hacer un pantallazo ahí. Pueden bajarlo gratuitamente de internet. Las dos son muy buenas. Me gusta la de la izquierda porque es a nivel municipal. Y la de la derecha me gusta porque incorpora la cosa del cambio climático, ¿ya? Entonces ahí pueden ir ustedes haciendo su propia guía, ¿ya? Para la gestión integrada del recurso hídrico en cuencas en base a lo que hay, ¿ya? Porque cada zona es distinta, cada zona tiene sus propios problemas. ¿Qué proyecto vamos a hacer? Porque el proyecto al final en este curso tenemos que tener como una tareita, ¿ya? Va a haber una prueba y un trabajo, y este va a ser el trabajo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a unir en grupos, que entiendo que los grupos ya están formados, y vamos a seleccionar una cuenca pequeña o mediana en alguna de las comunas, no más de 3.000 hectáreas, ¿ya? Porque al final, si es que la cuenca es demasiado grande, el plan de gestión es un documento de 3.000 hojas, que ¿para qué? No, es mucho más fácil trabajar a nivel micro en hidrología. Entonces ojalá que tenga un pueblito, un conjunto de casas o algo así, que se abstengan de agua, y un curso de agua permanente durante todo el año. Eso sería ideal también. Ya no necesariamente tiene que ser así para un plan de gestión, pero es más fácil, ya, porque ahí uno puede identificar qué está pasando, puede ver si es que hay datos o si no hay datos. También, acuérdense, la parte subterránea es súper importante. Después, identificar problemas. ¿Qué problemas tiene la cuenca? Porque yo les podría decir, hagamos un plan de gestión, pero van a demorarse demasiado. Entonces, como tenemos, creo que hasta el 14, lo tenía anotado por ahí. Bueno, creo que es hasta el 14 de septiembre tenemos plazo para esto. ¿Qué problemas hay? Pues hay veces que el problema es erosión, desertificación, está perdiéndose mucho el suelo, eso afecta la productividad de la cuenca y incrementa la pobreza y problemas ecológicos. Hay veces que el problema es abastecimiento por un sobreconsumo o por cambio climático, que hay que empezar a proponer soluciones, o inundaciones, o sequías, o contaminación, etcétera, ¿ya? Y después proponer soluciones, pues. Incluir también el origen de los recursos financieros. Pues, ¿cómo vamos a solucionar esto? Tratemos de enfocarnos en abastecimiento, yo creo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Siempre va a haber problemas, algún tipo de problema, asumiendo que va a haber un sobreconsumo, que el cambio de uso del suelo va a pasar. Entonces, tratemos de enfocarnos en eso, ¿ya? Y 14 de septiembre, exactamente. Va a haber un documento escrito que va a ser 80% de la nota y una presentación oral que me pueden enviar una PowerPoint con su voz grabada, una presentación de 10-15 minutos, ya no más que eso, o un link YouTube que ustedes presenten. Y eso sería. Aquí, miren, les dejo mi WhatsApp porque ahora lo que vamos a hacer es conversar. Todavía nos falta un poquito menos de una hora y lo que me gustaría saber es conocer a ustedes y qué problemas tienen en sus propias cuencas y ver y conversar y discutir entre todos cómo lo podemos solucionar desde el punto de vista de la gestión integrada de los recursos hídricos. Así que les doy el micrófono, por favor, y me van contando qué problemas hay en sus cuencas. Por ejemplo, si ya tienen pensado una cuenca para su trabajo o en general alguna cuenca que ya haya problemas y cómo podemos solucionarlo. Les doy la palabra. Pablo, por aquí, Raúl Elgueta. El autor del libro La sobrevivencia de Chile. No, exactamente. Pero tiene tu abuelo, creo que lo hizo, ¿no? No lo sé. Conozco varios Raúl Elgueta, así que... No, hay un famoso escritor, Raúl Elgueta, que escribió el libro La sobrevivencia de Chile sobre la erosión de suelo. Es famoso. Así que bueno, está online. Pero dale, por favor. Lo buscaré. Bueno, comentarte, mira, lo que pasa es que justo recién así hicimos un WhatsAppeo rápido con mi grupo porque yo trabajo en la Seremi de Agricultura y estamos trabajando en un plan integral como de restauración en el lago Budi, que corresponde a una cuenca costera. Entonces tenemos hartos datos y sería súper interesante poder trabajar allí porque es una cuenca pequeña,
que nace ahí de la cordillera de la costa y bueno, llega como a la laguna porque tiene una desembocadura que se tapó en el maremoto del 60, por lo tanto se abre, digamos, varias veces en el año, forma, o sea, con máquina, digamos. Entonces, y tiene varios problemas en temas como de erosión y de eutroficación además. Entonces, nosotros estamos trabajando con él, entonces quería eso, consultarte si te parece, qué te parece el tema, porque eso, si conoces la cuenca, si sabes algo de eso. Mira, no conozco la cuenca, pero de acuerdo a lo que me describes, ideal. Típico caso ideal para proponer soluciones, etcétera, etcétera. Así que sí, si es que quieren enfocarse en esa cuenca en particular, es totalmente aplicable. De hecho, bueno, solo un comentario. Bueno, en la parte como suroriente hay un pequeño poblado que es Puerto Domínguez, que bueno, hay dos subcuencas, Boyeco y Ayipén, o sea, dos afluentes que llegan, y claro, ahí hay un tema de tratamiento de aguas servidas que es bastante importante. Está el tema de abastecimiento de agua ahí que se ha ido resolviendo, pero yo diría el tema del agua servidas del pueblo más la contaminación por uso de productos químicos en la agricultura. Yo diría que son los problemas más complejos que hay ahí. Entonces, Sí, al final cuando uno ve aguas servidas, al final casi siempre es agua que se pierde, no solo que contan, porque al final nunca la tratan así 100%, obviamente, siempre tiran al río o al acuífero algo que está más o menos contaminado. Esa agua se puede aprovechar, por lo general la tecnología de los últimos 5 años ha avanzado tanto que por muy poquitos recursos se puede poner una planta de tratamiento para esas aguas y aprovechar esa agua para algo. El caso de las aguas servidas siempre es una agua que, como te digo, que se pierde, que se puede aprovechar con tratamientos simples. Humedales, por ejemplo, también se pueden generar humedales y impresionante cómo tratan los humedales las aguas contaminadas, como te digo, los nuevos humedales estos con microorganismos. ¿Ya? vale, ya estupendo. Gracias, Pablo. Sí, por supuesto. Por favor, ¿quién más? No sean tímidos. Hoy estoy viendo una serie de mensajes aquí. Sí, Pablo. Perdón que interrumpa, pero es que lo que pasa es que estamos pasados en los minutos, parece. Sí, justamente te iba a comentar eso para hacer un pequeño break, cerrar el aula y después abrirla nuevamente en unos 10 minutos, 15 minutos más. Ya nos vemos entonces en 10, 15 minutos más. Gracias. Okay.